Bienvenidos a Codifácil. En esta oportunidad les voy a compartir mi primer rap que he desarrollado con Node.js, Gemini y PostgreSQL. Básicamente lo que es un rap es una técnica de inteligencia artificial que nos permite obtener información de alguna base de datos o de algún documento, y esta información le podemos dar como contexto al LLM para que nos genere una respuesta en base a lo que pregunte o consulte el usuario final. Acá tengo un diagrama que he obtenido de internet. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es indexar la base de conocimiento. En este caso va a ser un documento. Este documento lo vamos a tener que dividir en chunks, y cada chunk debe tener asociado un vector, que es el embedding. Ese vector nos va a permitir luego hacer la comparación para ver qué similitudes hay de un texto con otro texto, y luego vamos a insertar esa información en una base de datos. En este caso, una base de datos PostgreSQL. Le voy a mostrar el código, luego les voy a dar el link del repositorio, pero por ahora les voy a dar un resumen de cómo funciona. Tenemos lo que es nuestro archivo setup database, donde acá vamos a tener la configuración de la base de datos. Primero vamos a crear una extensión y luego vamos a crear la tabla documents, donde va a tener un contenido, una metadata y el embedding. Esto es lo importante. El embedding va a ser de tipo vector con esta dimensión de 1536. Este embedding lo vamos a obtener de el LLM, puede ser OpenAI o puede ser también Gemini. En este caso vamos a trabajar con Gemini porque Gemini nos da una capa gratuita. Podemos ir a su Google AI Studio y obtener un API key, y ese API key nos va a permitir generar los embeddings y también generar las respuestas. ¿Ok? Luego de eso generamos también un index por acá, y luego generamos la base de datos. ¿Listo? Vamos a correr. Primero les voy a mostrar el servidor. El servidor es un servidor hecho con Express, donde me va a exponer varios endpoints, y el endpoint que voy a utilizar por ahora es el Ablau Rows, donde me va a permitir lo que es subir un archivo, y para procesar el archivo voy a utilizar lo que es Multer, y luego de procesar el archivo, de obtener el archivo, voy a obtener lo que es el contenido. Acá vamos a ir a este método ingestDocument, donde le voy a pasar el contenido y la metadata. Acá lo que voy a hacer es dividir ese contenido en chunks, por eso acá estoy llamando a, a un método chunktest de la clase testChunker, y acá básicamente hace una lógica para dividir ese contenido en partes. En este caso lo divide primero. Por ejemplo, para mi documento me está generando 2 chunks. Luego que genera cada chunk, ¿qué vamos a hacer? Con cada chunk o con cada parte del documento, lo que vamos a hacer es convertir ese texto en un vector. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a utilizar para convertirlo en un vector? Esto no lo vamos a hacer con código como tal, sino vamos a utilizar lo que es un modelo de inteligencia artificial, en este caso Gemini. Para eso tengo acá, mira, el método GenerateEmbedding, que lo hace en base al proveedor de inteligencia artificial. En este caso, como comento, es Gemini. Vamos a Gemini Provider. Y este es el método principal, GenerateEmbedding. ¿Qué es lo que hago acá? Primero tengo que traerme la librería de GenAI, de Google Gemini. Luego de ello le proporciono el API key, y luego llamando a llamar al método embedded content. ¿Pero qué modelo voy a utilizar? Por ahora estoy utilizando lo que es este Gemini Embedding 001. Le estoy proporcionando el contenido, que es un solo contenido. Y acá es algo importante a tener en cuenta, le voy a dar una configuración. Acá tuve algunos inconvenientes, dado que Gemini por defecto, la dimensión del vector que te proporciona es de distinto a este 1536, y mi base de datos ya está configurado con este vector. Regresamos a Setup Database, y como ven por acá, tengo acá el vector de 1536, y por eso tiene que coincidir esa medida que tengo en la base de datos con la medida del vector que me va a responder el modelo de inteligencia artificial. Así que hay que tener muy claro eso.
¿Podemos modificarlo? Sí podemos modificarlo, pero tendremos que modificarlo en ambas partes. Y eso es de acuerdo a cómo se quiere generar los vectores, qué tanta distancia deben tener, qué tanta similitud, qué tan finos vamos a hacer en esa parte. ¿Ok? Por ahora, begin 236 y listo. Con eso yo genero lo que es el embedding. Y una vez que genero ya el embedding de cada chunk o de cada parte del documento, ya lo inserto en la base de datos. El contenido en texto es este y el embedding es este. Es importante utilizar estos 4 puntos en vector. Y el embedding esto nos devuelve un vector, pero en sí hay que convertirlo a string para luego procesarlo como vector mediante este método. ¿Ok? Con eso ya procesamos el documento, lo dividimos y lo insertamos en la base de datos tanto como contenido y como vector. Listo. Para poder probar eso, vamos a correr el npm run setup. Listo. Ahí ya primero se creó la extensión, luego la tabla y luego los índices. ¿Ok? Listo. Ya está. Y si yo me voy a mi base de datos, yo estoy utilizando Neon, que tiene una capa gratuita por ahora, así que tengo esa posibilidad de utilizarlo. Si no, pueden hacerlo localmente, no hay problema. Y acá ya tengo mi base de datos, pero no tiene datos aún porque no he cargado el documento. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora ya voy a correr mi servidor para poder subir el archivo. Como recuerdan, tengo mi endpoint de Upload, que lo que hace, en resumen, es procesar el archivo con Multer. Luego de obtener ese archivo, tengo el contenido. Ese contenido lo divido en partes con esta clase testChunker. Y luego, con cada chunk, esto voy a convertirlo a un vector con ayuda de Gemini. Y ese vector lo inserto en la base de datos. Listo. Ahora sí, vamos a otra vez correr este endpoint. Ya lo había corrido, pero como ya eliminé todo, vamos a volver a correrlo para que se genere lo que es los registros en la base de datos y nos dice que ya se registró. Y como ven, acá está. Se han procesado 2 chunks, o sea, ese documento como es muy pequeño, solo ha generado 2 chunks y cada chunk lo ha procesado para convertirlo en un embedding y luego lo ha insertado en la base de datos. ¿Dónde configura el tamaño de cada chunk? Eso está configurado por acá. Acá tiene un chunk size de 200 y un overlap de 30. El overlap es lo que se repite de un chunk al otro chunk. Por ejemplo, el chunk primero tiene el contenido de A hasta la Z y el segundo chunk tiene el contenido 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100. El segundo chunk va a tener una parte del chunk anterior, que sería, por ejemplo, X, Y, Z, las últimas tres letras del chunk primero. ¿Ok? Ese es el overlap, es lo que se superpone de un chunk a otro. Listo. Como ven, ya se generó correctamente y hemos hecho de nuestro diagrama la inserción del documento, lo hemos dividido, lo hemos vectorizado con ayuda del LLM de Gemini, se indexa y se envía a la base de datos. ¿Ok? Listo. Ahora vamos ya con lo que ven los usuarios finales, que es, por ejemplo, yo consulto, hago una pregunta y el LM o el RAP me debe responder de acuerdo a la base de datos o a la base de conocimiento del documento que tiene como contexto. Para eso tengo acá en el servidor unos routes para hacer la consulta, que en este caso es el endpoint de query. Primero va a extraer la consulta, que es lo importante, y va a llamar al RAP service a este método query. ¿Qué hago primero? Primero vamos a buscar los documentos similares. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar la diferencia euclidiana. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante este query. Obtengo los registros de la base de datos y veo cómo obtengo la similitud. Ok, pero antes olvidé de comentar esto. La consulta que realiza el usuario, primero hay que convertirla a un vector también. ¿Por qué? Porque la comparación la vamos a hacer entre vectores. ¿Y cómo obtuvimos el vector anteriormente para guardarlo en la base de datos? Con ayuda de Gemini. ¿Ok? Cada chunk lo vectorizamos con ayuda de Gemini y ahora que vamos a vectorizar, la consulta o el texto que ingresa el usuario también hay que vectorizarlo. Para eso, como ven acá, se llama el método GenerateEmbedding, que es el mismo método que habíamos comentado anteriormente, y que le enviamos el query. ¿Ok?
Y ese query embedding me va a servir para hacer la comparación. Acá está query embedding. Y luego eso lo convierto en un string. Y ese vector string va a ir en este atributo. Ese es el primer parámetro. O sea, va a hacer la comparación euclidiana del embedding que está en el registro de la base de datos con el embedding de la consulta del usuario. Y ahí va a hallar la similitud. ¿Ok? Ahí halla la similitud y nos va a dar ahí un porcentaje de qué tan parecido es el texto que ingresó con el usuario con los textos que existen en la base de datos. Luego acá lo hice para modo de prueba, que es esto, hacer una búsqueda de si existe el texto como tal. Para eso utilizamos el like que ya conocemos. Si existe tal cual como está, también tráelo como un resultado para luego hacer la comparación o mandarle ese texto también como contexto al LLM. ¿Y dónde mando a llamar el LLM? Todavía este es el método que me va a extraer todo eso, todos esos documentos o esos registros o esos contenidos. Y luego una vez que lo obtengo, si es que lo obtengo, ya voy a hacer la concatenación. Mapeo todos esos resultados, solo quiero el contenido en texto, no en vector, sino en texto, porque eso le voy a pasar al LLM. Y lo concateno con dos saltos de línea y ya genero mi prompt. Eres un asistente, utiliza este contexto para poder para poder dar la respuesta y el contexto se lo mando acá y la pregunta también se lo mando por acá. Y todo eso le mando al LLM. Para eso en nuestro provider que tenemos por acá teníamos un Generate Embedding que utilizaba Gemini Embedding 001. Ahora también tenemos nuestro Generate Response que utiliza el conocido Gemini 2.5 Flash. Y es utilizando el método Generate Content y eso me va a dar una respuesta. Ahí yo le paso la pregunta y también le paso el contexto. ¿Y el contexto qué es? Son los registros similares que ha encontrado en la base de datos haciendo la comparación tanto euclidiana con vectores y también la comparación de texto como tal. ¿Ok? Y todo eso va a obtener una respuesta y la respuesta lo va a proveer lo va a responder. Vamos a probar. Por ejemplo, voy a colocar a ver si Richard es Angular Developer. Debería decir que no, pero vamos a ver qué nos comenta. Ahí está haciendo varias cosas. Acá está usando el proveedor Gemini y está el query. Y acá está. El contexto dice no especifica que Richard sea Angular Developer. Sin embargo, se menciona que ha recibido la capacitación de microservicios con Spring Cloud y Angular Developer. A ver, vamos a colocarle. Es Java Developer. Si es Java Developer. Ahí lo que está haciendo es, primero obtiene los documentos similares a ese contenido que le estoy enviando, a este contenido. Luego, una vez que obtiene, si es que ahí encuentra similitudes, obtiene el contenido de esos registros y esos registros lo envía como contexto al modelo de inteligencia artificial Gemini para que genere una respuesta. Y acá dice, sí, Richard tiene experiencia en desarrollo con Java, como se menciona en su experiencia como System Assistant y sus especialidades técnicas. Genial, listo. Y como ven, aquí hemos hecho lo que es un pequeño rap. Le he mandado como documento mi currículum y en base a ello me está generando respuestas. Este código lo voy a dejar en la descripción. Va a ser un enlace a GitHub y también les voy a proporcionar el environment de desarrollo que básicamente tienen que colocar acá lo que es la URL de su base de datos. Puede ser local o pueden utilizar Neon como lo estoy haciendo yo. También este proyecto también soporta lo que es OpenAI, aunque no he hecho pruebas aún, pero podría soportarlo. Y Google API Key también lo soporta, es con cual estoy haciendo el ejemplo, dado que Gemini me proporciona un API Key gratuito. Y en iProvider, en caso utilicen OpenAI, lo cambia. El mío está con Gemini. Este es mi verdadero environment donde ya está todas las credenciales. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Si tienen alguna consulta, por favor, dejarlo en los comentarios.